en la tierra, canta la celeste voz, con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Príncipe de paz eterna, gloria a ti Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado, a buscarnos tan dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. En los cielos gloria a Dios. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Diga, hermano y hermana. Les saluda el hermano Giancarlos Manueles Guerrero y es una gran bendición nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios, que es vida a nuestras almas, que es el agua que sacia nuestra sed espiritual. Es un gran gozo y una gran bendición nuevamente poder compartir su palabra. Nuestro tema general es la revelación perfecta de Dios y ya hemos tenido una primera parte y tratamos el tema de la revelación general, estudiando los versículos desde el 1 hasta el 6 del Salmos 19. Ahora vamos a continuar con la revelación especial de Dios, estudiando los versículos desde el 7
hasta el 9. Amén. Así que nuestro tema es la revelación especial y esto significa que Dios se revela a sí mismo en su palabra escrita. Dios se revela a sí mismo directamente y en mayor detalle. Y Dios ha hecho esto por medio de su intervención directa, por medio de sueños y visiones, por medio de la encarnación de Cristo, por medio de las Escrituras. Dios se ha revelado, interviniendo directamente en varias ocasiones y en varias formas a lo largo de la historia de redención. Las Escrituras son un inconmovible testimonio escrito del Creador para sus criaturas. Amén. Así que el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es una traducción de una palabra griega que significa exhalado por Dios. Dios exhaló la Biblia. Aunque las escrituras llegaron a nuestras manos por escritos humanos, la fuente original es Dios. Asimismo, la palabra inspiración nos lleva a la obra del Espíritu Santo en dirigir y supervisar la producción de la Escritura. Ahora realizaremos una pequeña comparación y es esta, que la revelación especial es superior a la revelación general porque es específica y verbal. Consideraremos 3 contrastes entre ellas. Número 1. Los medios de la revelación general perecerán, pero la palabra de Dios no pasará porque es eterna. Número 2. La naturaleza como medio de la revelación general fue sujeta a la corrupción. No obstante, la palabra de la revelación especial es inspirada por Dios y por lo tanto siempre perfecta y santa. Número 3. El ámbito de la revelación general en la naturaleza es sumamente limitado en comparación con la extensión multidimensional de la revelación especial en las Escrituras. Ahora sí, hermano y hermana, consideremos el Salmos 19, versículos desde el 7 hasta el 9. Y entendamos esto antes de poder estudiarlos, que estos versículos tienen 3 partes importantes. Número 1, le da un título a la revelación especial de Jehová o a la revelación escrita de Jehová. Número 2, tiene una descripción. Y número 3, nos brinda el propósito o lo que cumple de manera eficaz. Ahora bien, leamos Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano y hermana, nos hacemos 3 preguntas para que podamos comprender mucho mejor cada verso. Vamos a realizar una pregunta y lo contestamos según el verso. Primera pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿Qué son las Escrituras? Lo respondemos con el verso. Son la ley de Jehová. La ley de Jehová. Es decir, decreto, directriz. No se refiere meramente a la ley de Moisés, sino a la extensión completa de la Escritura. También veremos la repetición de Jehová.
de Jehová, lo cual nos reafirma la inspiración, la veracidad de toda la escritura, que no es una invención humana, sino palabras salientes de la boca de Dios. Asimismo, lo afirma el apóstol en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Luego nos realizamos una segunda pregunta. ¿Cómo es la Biblia? Y la contestamos con el verso 7. Dice que la ley de Jehová, la revelación de Jehová es perfecta, es completa, sin mancha, sin error. Leo el Salmo 119, versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Estamos considerando la palabra de Dios como una palabra perfecta, o como lo hacía el salmista, que estimaba todos los mandamientos de Jehová como rectos? ¿Lo estamos haciendo, hermano? ¿Lo estamos haciendo, hermana? Aferrarnos a las Escrituras debería ser nuestra respuesta, pues es un tesoro más valioso que el oro y los diamantes, y naturalmente, y como fruto, transforma nuestro corazón y nos hace aborrecer el pecado. Ahora nos realizamos otra pregunta. ¿Qué produce la Biblia? ¿Qué produce la ley de Jehová? Lo respondemos con el verso 7. Dice que convierte el alma. Me recuerda a Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos razón por la cual acercarnos más a la palabra, y es que convierte nuestra alma. Atención a esto. Si usted, hermano, quiere acercarse a Dios y tener una vida digna ante Él, pero no se acerca a su palabra, déjeme decirle que está ejecutando un plan no efectivo. Ahora el segundo verso del Salmo 7 del capítulo 19. ¿Qué es la Biblia? Es el testimonio de Jehová. Cuando testificamos a otras personas, hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero Jehová testifica de sí mismo en su palabra y muestra su carácter y voluntad. Y es un testimonio real. En cada página de las Escrituras está impregnada su identidad. Un testimonio que incluye lo que Dios ha hecho y hace por la humanidad desde el inicio de la creación, continuando con el desarrollo del pueblo de Israel, continuando con el nuevo pacto, la iglesia, absolutamente todo, hermano y hermana. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo es la Biblia? El segundo verso del Salmos 19, versículo 7 lo contesta. La Biblia, las Escrituras y el testimonio de Jehová es fiel, es firme, es permanente, es confiable. Asimismo lo afirma Salmos 119, versículos 89
hasta el 90. Dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Perdón. Recordemos algo, hermanos, que las características de la palabra de Dios, las características de la revelación especial, siempre recaen en los atributos divinos de Dios. Es decir, como Dios es fiel, su palabra es fiel. Como Dios es eterno, su palabra es eterna. Como Dios es santo, su palabra son palabras santas. Amén. Luego nos realizamos la siguiente pregunta: ¿qué produce la Biblia? ¿Qué produce el testimonio de Jehová? Hace sabio al sencillo, hace sabio al sencillo. Leo Salmo 119, versículos desde el 97 hasta el 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. No hay sabio sino aquel que conoce a Dios y vive por amor, conforme a su voluntad. Recordemos que la sabiduría no se trata tanto de conocer a Dios, sino que también se trata de obedecer la voluntad de Dios. Y respecto a esto nos enseña un escritor, y lo cito, dice así: el estudio de la palabra de Dios debe dirigirse a su aplicación a nuestra vida, con el resultado de que las escrituras nos cambien para que nos conforme más a la voluntad de Dios. Usted puede ser una enciclopedia bíblica ambulante y tener la cabeza atiborrada de información bíblica, pero eso no le hará ningún bien a menos que aplique de manera práctica a su diario vivir. Si estudia la palabra de Dios y no hace ninguna aplicación de esta a su propia vida, no será mejor de los que eran los fariseos y saduceos, del tiempo de Jesús. Uno no conoce las escrituras hasta que las pone en práctica. Hermano Hernán Sierra nos dice: no se trata de lo mucho que sabemos de Dios, sino de lo mucho que le obedecemos por amor. Veamos la siguiente cita y tratemos de extraer lo que nos dice acerca de una correcta sabiduría. Colosenses 1, versículos del 9 hasta el 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos preguntamos entonces, ¿qué aprendemos en estos versos? Aprendemos dos aspectos. Dice que es necesario orar por sabiduría e inteligencia espiritual. Y segundo, que el sabio se conoce por dar frutos. Estos son un andar digno del Señor, hacer buenas obras, tener fortaleza espiritual, ser pacientes, ser gozosos y estar agradecidos con Dios. Y esto nos proporciona la palabra de Dios, porque hace sabio
verdaderamente sabio al sencillo. Ahora continuamos con el Salmos 19, versículo 8. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y asimismo nos realizaremos las preguntas anteriores para que comprendamos mejor cada verso. Así que empezamos con la primera. Perdón, ¿qué es la Biblia? Son los mandamientos de Jehová. Leo Salmos 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. También Salmos 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, hermano y hermana. Que nuestra petición diaria sea que nuestra voluntad esté arraigada en los mandamientos de Jehová y que Él ensanche nuestro corazón en su palabra para correr y dirigirnos únicamente por esos caminos celestiales que nos brinda la revelación especial. La segunda pregunta, ¿cómo es la Biblia? ¿O cómo son los mandamientos de Jehová? Son rectos, son impecables, sin mancha, sin error, son perfectos. Así nos dice el Salmo 119, 128. Por eso estimé rectos todos tus caminos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué produce la Biblia? ¿Qué producen los mandamientos de Jehová? Nos dice que el verso 8, alegran el corazón. Alegran el corazón. Y me gusta mucho lo que escribe un escritor acerca de esto. Dice: el que fue convertido, luego fue hecho entendido, y ahora es hecho feliz. La verdad de Dios hace recto el corazón, y el gozo mora en el corazón recto. Es triste que un creyente busque felicidad como lo hace el mundo, y puede tener una falsa satisfacción, pero ésta se acaba, y puede causar risas, pero no pueden calentar el alma con el gozo permanente de las consolaciones firmes de la verdad de Dios. Veamos las hermosas palabras que nos dice Dios a través de Jeremías. Jeremías 15, versículo 16, nos dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Oh, cuánto necesitamos seguir el ejemplo de Jeremías, hallar las palabras de Dios, comerlas, y que sean por gozo y alegría de nuestro corazón, porque en esas palabras se encuentra Jehová de los ejércitos. Asimismo leo Salmos 119, versículo 14 y versículo 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Amén. Asimismo, la siguiente pregunta. ¿Qué es la Biblia? El verso 8 nos responde con
El segundo verso es el precepto de Jehová, sinónimo de ley, testimonio y mandamiento. La siguiente pregunta, ¿cómo es la Biblia? ¿Cómo es el precepto de Jehová? Es puro, es puro. Salmos 12, versículo 6 nos dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como platas refinadas en horno de tierra, purificada 7 veces. Los antiguos tenían un proceso muy efectivo para refinar o purificar la plata. La fundían con calor intenso y luego las impurezas subían a la superficie y eran quitadas. Y hacer este proceso 7 veces garantizaba que la plata era altamente pura. Decir que las palabras de Dios es como plata refinada 7 veces comunica su absoluta pureza. Y recordando, ¿verdad?, que el número 7 en ciertas partes de la Biblia simbolizan perfección y plenitud. También nos lo dice Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar con tanta verdad, con tanta realidad a nuestras vidas esta expresión, que sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo? La siguiente pregunta, ¿qué produce la Biblia? ¿Qué produce el precepto de Jehová a nuestra vida? El verso 8 nos contesta, alumbra los ojos, alumbra los ojos. Esto es paralelo a que nos hace sabios. Y esto alumbra nuestros corazones entenebrecidos por el pecado. La pureza de la verdad de Dios cura la ceguera del alma, alumbrando nuestro ser. Lo repito, la pureza de la verdad de Dios cura la ceguera del alma, alumbrando nuestro ser. Y me encanta el siguiente Salmo 119, versículo 130, y dice así, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, lo que todos los hijos de Dios necesitan es exponerse continuamente a la palabra de Dios, porque alumbra nuestro corazón, nos hace sabios, nos hace conforme a la imagen de Jesucristo. Leo también 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y lo complementa 2 Corintios capítulo 3 versículo 8, dice, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Ahora, y el último versículo es Salmos 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El versículo nos brinda títulos para la palabra de Dios y características de la palabra de Dios. Y nos realizaremos 2 preguntas en común. Dice así. La primera, ¿qué es la Biblia? Es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Es una referencia directa a la Biblia, como también como un fruto que produce, que es la reverencia a Dios. Nos dice
Deuteronomio capítulo 4 versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. La palabra de Jehová, el temor de Jehová, produce temor en nuestros corazones, una reverencia santa ante Dios todos los días de nuestra vida. La siguiente pregunta, ¿cómo es la Biblia? ¿Cómo es el temor de Jehová? Es limpio, es puro, es perfecto. Amén. Asimismo nos da una segunda cualidad y característica. ¿Cómo es la Biblia? En primer lugar, es limpio, ¿verdad? Y luego permanece para siempre. Permanece para siempre. Recordemos, ¿verdad?, que las características de la palabra recaen en los atributos divinos de Dios. Como Dios es eterno, sus palabras también son eternas. Así nos dice Isaías capítulo 40 versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, ¿qué es la Biblia? Son los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová. Su palabra comunica su justicia. Su palabra comunica sus sentencias. También, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo es la Biblia? ¿Cómo son los juicios de Jehová? Estos son verdaderos, son verdad. Asimismo son todos, absolutamente todos justos. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Salmos 89 versículo 14 dice así: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y Salmos 119, versículo 142 dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Amén, hermano y hermana. Así que como un resumen, voy a decir lo siguiente. Recordemos, estos versos tienen títulos para la palabra de Dios, características de la palabra de Dios y los frutos de la palabra de Dios. Asimismo, los repito como especie de resumen. Y dice así: la palabra de Dios es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Y las características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, recta, pura, limpia, permanece para siempre, es verdad, es justa. Y los frutos que produce la palabra es que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, produce temor a Jehová. Amén. Ahora realizo las siguientes preguntas como especie de meditación. Número 1.
¿Tiene completa certeza de la inspiración de la palabra de Dios? Número 2. Su vida es ejemplo de los frutos que produce el Espíritu Santo al guardar la palabra de Dios. 3. ¿Es Dios y su palabra su mayor fuente de gozo? 4. ¿Está dispuesto como el profeta Jeremías a comer completamente los dichos del Señor? Bien, mis queridos hermanos, ahora pues hemos completado nuestra meditación y vamos a agradecer a nuestro Dios en oración. Amén. Oremos, hermanos, y me gustaría incluir en nuestra oración Salmos 119 versículos desde el 25 hasta el 40. Amén. Primeramente le damos gracias. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de poder ver su rostro a través de su escritura, por poder comprender y aprender más de la realidad, de la pureza y de la perfección de sus dichos, de sus palabras, de sus testimonios. Deseamos que sea nuestro mayor gozo y anhelos poder conocerle a través de sus palabras y que se hagan viva en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Agradecemos ese amor expresado, Señor, al brindarnos su palabra, al enseñarnos a través de ellas, al guiarnos por el camino de santidad, por el camino de la justicia. Señor, ayúdenos individualmente y como la iglesia del Señor a poder ser fiel a su palabra y que podamos diariamente deleitarnos en ella. Amén. Así que le agradecemos tanto y usted también es nuestro proveedor de todas aquellas necesidades espirituales que necesitamos, asimismo proveedor de las necesidades físicas que podamos tener, Señor. Le agradecemos tanto y ahora continuamos orando según el modelo del salmista en Salmo 119 y le decimos así también: Señor, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, porque por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus testimonios. Vivifícame en tu justicia. Gracias, Señor, y en su nombre santo hemos orado. Amén y amén.
esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Hoy de un sol